Según datos recolectados por la Sociedad Bíblica Estadounidense el año 2021, solamente un 9% de los jóvenes estudian diariamente la Biblia. ¿Qué cifra más alarmante, no crees? ¿Cómo es que podemos hacer del estudio de la Biblia algo cotidiano, donde podemos encontrar la motivación para hacerlo? ¿Qué hay de las influencias externas? ¿Es importante que yo asista a un centro cristiano para poder aprender más de esto? Atento, porque aquí comienza Destaques. Es una alegría recibirte en tu programa Destaques. Espero que estés disfrutando de una excelente semana, pero a partir de este momento estamos empezando con el programa que te ayuda a estar informado, a estar educado sobre diferentes áreas. Estoy junto a Rebeca Cruz. Rebeca, ¿cómo estás? ¿Lista para aprender el día de hoy? Listísima, contenta, Samuel, de poder encontrarnos nuevamente todo Sudamérica unido para aprender de diferentes temáticas. Y hoy sin duda vamos a desarrollar un tema que nos interesa a todos. En este momento queremos mandar saludos a nuestros amigos que están conectados desde Argentina, desde Chile, tal vez desde Perú y por supuesto desde Bolivia. Los diferentes países hoy se unen para profundizar en temas destacados. Pero si queremos tener también contenido inédito, nuestras redes sociales están disponibles en ntplay.com, en Instagram, en YouTube. También podemos ingresar y tener ese contenido para los que nos gustan la información al toque, al momento. Ahí vamos a tener todo esto y hoy estamos listos para desarrollar una temática espectacular que va a ser de crecimiento para todos nosotros, ¿cierto, Brisi? Así es, porque hoy vamos a estar hablando sobre los desafíos de un joven cristiano y la lectura de la Biblia. ¿Por qué es importante leer la Biblia? ¿Qué métodos podemos desarrollar para motivarnos a leer? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos, especialmente en un mundo secular? Todas esas preguntas van a ser respondidas junto al líder de jóvenes de la Iglesia Adventista en Bolivia, el pastor Samuel Parada. Mucho que hablar al respecto, Samuel. Sin duda, sin duda. Y no soy yo, por si acaso, Priscila, ¿no? Sino hay otro Samuel que estará en el programa. Él es, como decías tú, el líder de jóvenes de la Iglesia Adventista acá para Bolivia. Vamos a responder muchas preguntas. Una de ellas tiene que ver con la lectura de la Biblia. ¿Es relevante en estas épocas modernas que nosotros vivimos? Estamos hablando de un libro que tiene muchos años de antigüedad. ¿Realmente es relevante? Estas y otras preguntas serán respondidas, ¿verdad? Junto a nuestro invitado especial. Así que yo ya quiero invitarte a que tú invites a tus amigos. Si conoces a alguien que tal vez le dificulta un poco la lectura de la Biblia, no sabe cómo leer la Biblia, o incluso, Rebeca, hay un poco aburrido la lectura de la Biblia, no puede perderse el programa del día de hoy. Por supuesto, tenemos consejos, estrategias, tal vez un poco más dinámicas para que tú, que tal vez se te complica el estudio de la Biblia, puedas hacerlo de una manera práctica. Hay que tener creatividad para poder también tener cada día una forma diferente para estudiar la Biblia. Hay diferentes formas. ¿Tú tienes alguna forma para estudiar la Biblia, Prisi? Yo sí estudio. Tengo incluso un proyecto que sigo de la Iglesia Adventista que se llama Reavivados por su Palabra. Excelente. También me gusta mucho leer diversos libros que me ayuden a acoplar la información, a aprender mejor, entender mejor las informaciones que yo estoy recibiendo. Amigos, momento de comenzar con este programa y para esto tenemos una nota para ti, así que presta atención. El cristianismo es la religión más grande del mundo, con aproximadamente 2,3 mil millones de adherentes, según el Centro de Investigaciones Pew. Sin embargo, los jóvenes cristianos, generalmente aquellos entre 15 y 30 años, enfrentan un conjunto particular de desafíos en un mundo que cambia rápidamente debido a la globalización, los avances tecnológicos y los cambios culturales. Los jóvenes cristianos a menudo enfrentan presión para conformarse con normas sociales que pueden estar en conflicto con sus creencias religiosas. En un estudio realizado por Barna Group, el 59% de los jóvenes cristianos en Estados Unidos informó haber experimentado presión para alejarse de sus creencias en algún momento. La influencia de los medios de comunicación, las redes sociales y la cultura popular
puede desafiar sus valores y convicciones. La creciente diversidad religiosa y el pluralismo en muchas sociedades modernas también presentan desafíos. Un informe de LifeWay Research encontró que solo el 32% de los jóvenes cristianos leen la Biblia al menos una vez a la semana. La falta de tiempo y las distracciones constantes dificultan la práctica regular de la lectura bíblica. Aunque la Biblia es más accesible que nunca, gracias a aplicaciones y versiones digitales, muchos jóvenes carecen de una comprensión profunda del texto. La complejidad del lenguaje bíblico y las diferencias culturales e históricas entre el contexto bíblico y el mundo moderno pueden hacer que la lectura y la interpretación sean desafiantes. La brecha entre las narrativas antiguas y las preocupaciones modernas puede hacer que algunos jóvenes sientan que la Biblia no aborda directamente sus problemas y preguntas. Ser un joven cristiano en el mundo actual implica navegar por una serie de desafíos complejos, desde la presión social hasta las dificultades en la lectura y comprensión de la Biblia. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, muchos jóvenes encuentran formas de integrar su fe en sus vidas diarias y utilizar recursos modernos para profundizar su comprensión y práctica religiosa. ¿Qué datos más interesantes que nos ayudan a ampliar también la información de esta temática tan interesante de la Biblia, la lectura, y también como jóvenes nosotros podemos empezar también a aplicar diferentes cosas para mantener este buen hábito saludable también, Samuel? Exactamente, Rebeca, un hábito saludable para la parte mental, espiritual que todos tenemos, no solamente los jóvenes. Si bien vamos a abarcar ahí algunas estrategias para los jóvenes, pero esto sirve para toda la familia, así que espero que estés muy atento y sin más preámbulo, Priscila, nosotros ya estamos listos para tener la entrevista del día de hoy. Así es, yo ya tengo mis preguntas. ¿Ustedes ya las tienen Sí, listas? sí. Es un tema que yo estaba esperando mucho. Realmente quiero poder conversarlo con ustedes porque vamos a aprender cuál es la mejor manera de leer la Biblia, cómo podemos hacerlo, qué nos puede mantener motivados, qué estrategias podemos utilizar y lo más importante de todo, cuál es la influencia que nosotros recibimos en el mundo, en nuestra iglesia, cómo podemos ser nosotros el ente que marca la diferencia. Tantas preguntas, pero solo una respuesta. Así que quédate con nosotros. Enseguida volvemos. Nos vamos a una breve pausa. Hoy en Destaques. Es algo sobrenatural. Es un encuentro con Dios. Es Dios que te habla, es Dios que te da dando el alimento para que tú puedas estar fuerte y poder enfrentar estos desafíos, ¿no? Y aquí es tu decisión también. Estamos de vuelta después de esos buenos consejos que tenemos aquí en la televisión Nuevo Tiempo y estamos en el programa Destaques. Cada día tenemos una temática muy importante para desarrollar. Hoy estaremos hablando de los desafíos de un joven cristiano y la lectura de la Biblia, cuando a veces se hace difícil poder ir a la Biblia y más cuando somos jóvenes y estamos en una etapa cambiante. ¿Será mito o será realidad el siguiente dicho? La lectura de la Biblia es aburrida y es solo para las personas mayores. ¿Mito o realidad? Hoy lo vamos a descubrir y para eso tenemos un invitado muy importante que ya está con Samuel. Así es, Rebeca, yo ya me encuentro acá con el invitado especial del día de hoy, nuestro invitado destacado. Él es formado en teología, tiene una maestría en liderazgo con énfasis en nuevas generaciones. Pastor Samuel Barada, bienvenido acá a Destaque. Es una alegría tenerlo como siempre acá en el programa. Amigo, es una gran alegría poder estar nuevamente aquí en este programa tan especial para poder compartir temas también muy importantes. Excelente, muchas gracias. Hablemos un poco acerca de esta maestría. Nosotros comentábamos antes de entrar acá a este segmento, Samuel, ¿a qué se refiere esta maestría en liderazgo con énfasis en las nuevas generaciones? Coméntanos un poco acerca de esta formación que tienes. Bueno, yo me desempeño como pastor de la Iglesia Adventista, como líder de jóvenes, los clubes de conquistadores, aventureros también para Bolivia. Entonces,
cómo liderar a estos grupos, ¿no? La nueva generación estamos llamando a todos estos grupos, ¿no? Niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, esta maestría que en la Universidad UNASPI en San Pablo, la Universidad Adventista de San Pablo, desarrolló justamente para estos líderes que están en los clubes de aventureros, conquistadores y jóvenes que son niños, adolescentes y jóvenes. Cómo poder ayudarlos a que ellos puedan desarrollarse, crecer, ¿no? Y justamente tiene mucho que ver también con el tema que hoy vamos a estar hablando, ¿no? Cómo que ellos puedan también tener esa alegría, ese gusto por el estudio de la Biblia, por los valores, por los principios en un mundo tan posmoderno y de tanta información. Totalmente, totalmente, Samuel. Muchas gracias por estar con nosotros, por darte ese tiempo para compartir este tema importante que tiene que ver con los jóvenes, con la lectura de la Biblia, ¿no? Y ahí Rebeca lanzaba el mito que lo vamos a responder más adelante, pero yo quiero iniciar con la primera pregunta, Pastor Samuel, que es, ¿qué desafíos enfrentan hoy en día los jóvenes cristianos con el hecho de la fe, de la lectura de la Biblia y demás? Estamos viviendo nosotros en una época un poco complicada, ¿no? De hecho, incluso hasta en las universidades o colegios, el joven cristiano es visto como una persona un poco rara, ¿no? ¿Esto es cierto, no es cierto? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan? Totalmente cierto, es así realmente. Tenemos que recordar dos cosas, ¿no? Este mundo no tiene un interés así por las cosas de Dios, por la Biblia, más bien cada vez más vemos de que la sociedad, el mundo, cada vez menos importancia en las cosas espirituales, en las cosas de la Biblia, en las cosas de Dios, donde todo es relativo, todo es libre, por así decir. Y entonces ahí los jóvenes que quieren seguir a Dios, que quieren conocer a Jesús, que quieren mantenerse firmes con los principios bíblicos, tienen mucha presión, ¿no? Entonces hay una presión muy grande. La situación es bien difícil para toda persona, para todo cristiano, sea o no joven, por ejemplo, también tiene cierta presión. Y la segunda cosa que yo quiero destacar es que un joven está todavía en proceso de desarrollo, de madurez. Entonces es ahí donde viene todavía más complicaciones, ¿no? Que un adulto quizás que ya vivió la vida, que está maduro, que sabe muy bien qué es lo que le conviene, qué es lo que quiere. Entonces ahí se le hace más fácil decidir y poder avanzar y mantenerse firme en los principios bíblicos que Dios nos enseña a través de la Biblia, ¿no? Entonces un joven tiene muchas presiones, ¿no? Los amigos, la universidad quizás, el estudio, el mundo va en una dirección y el cristiano como que dice, no, esta es la dirección, amigo. Y entonces ahí hay una crisis muy grande que el día a día los jóvenes están enfrentando. Y hasta parece, Samuel, de que el tiempo nos falta, ¿no? Nos falta precisamente para dedicar un tiempo especial a la lectura de la Biblia. Y en este sentido, Pastor Samuel, es importante la lectura de la Biblia, tanto en este caso estamos hablando para los jóvenes, pero vamos a hablar de manera general. ¿Realmente es importante dedicar un tiempo? Y es más, ¿cómo podemos sacar nosotros ese tiempo, ¿no? Porque tú decías, ¿no? Esta vida es muy agitada, ¿no? A veces uno se levanta a las 6 de la mañana y termina a 9 de la noche, 10 y parece que el tiempo no te alcanza. Es así, ¿no? Mira, en la iglesia hay una encuesta que dice que más o menos un 10% de los miembros son los que habitualmente tienen el hábito de leer la Biblia todos los días, ¿no? Todos sabemos que los cristianos, ¿no? Todos los cristianos sabemos de que la lectura de la Biblia es fundamental, importantísimo. Más adelante quizá vamos a compartir algunos datos muy interesantes acerca de la lectura de la Biblia, cómo nos ayuda. Entonces sabemos muy bien, pero no tenemos el tiempo, no nos damos el tiempo. O un joven quizás, ¿no? Más todavía, ¿no? No dedica el interés necesario para poder enfrentarse con las crisis que tiene ya entre la fe y el mundo muchas veces, ¿no? Entonces es fundamental, es imprescindible para todo cristiano, adulto y más todavía un joven, poder darse ese tiempo. Y yo creo que todo parte de la organización, ¿no? Poder poner en un lugar muy especial este asunto, estos hábitos espirituales, por ejemplo, que es la lectura de la Biblia diariamente, y poder organizarse para eso, ¿no? Quizás dormir temprano, dejar ahí un poquito el celular, la televisión, descansar muy bien y dedicar unos minutos antes del día ahí donde está todo más tranquilo, para poder encontrarse con Dios a través de la palabra de Él, que es la Biblia. Totalmente, ¿no? Y sin duda ahí para los amigos que
que han experimentado este hecho de leer la Biblia todos los días, ustedes saben que el día es diferente, ¿no? Uno puede decir, empieza con el pie derecho y demás. Y lo que decía acá el pastor Samuel es muy cierto, ¿no? Uno necesita aprenderse a organizarse, ¿no? Todos tenemos ahí 24 horas. Nadie puede decir que no, porque es pastor, tal vez tiene 25 horas. No, todos tenemos 24 horas. Así es. Y qué importante es organizarnos, planificarnos. Y en ese sentido, pastor, nosotros podemos mencionar un poco acerca de cómo podemos aplicar todas estas enseñanzas que en este caso el joven, la persona va aprendiendo con la Biblia, pero en la vida cotidiana, ¿no? Porque estamos hablando para profesionales, estamos hablando, tú bien decías, para estudiantes, estamos hablando, no sé, para una persona que siempre está en casa. Y me encanta estudiar la Biblia porque en la Biblia nosotros encontramos sobre diversos temas para diferentes segmentos, diferentes personas. Así es. Ahora, ese es un punto a veces crucial, difícil para la nueva generación, ¿no? Donde los amigos, tú decías muy bien, el trabajo, ahí está. A veces ocurren algunas cosas donde pone a prueba tu fe, tus principios y ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo ponerlos en práctica? Bueno, en primer lugar, la lectura de la Biblia diaria, estamos diciendo, es la clave, ¿no? Que tiene que ir acompañado con otra cosa, que es la oración. Es algo sobrenatural. Es un encuentro con Dios, es Dios que te habla, es Dios que te da dando el alimento para que tú puedas estar fuerte y poder enfrentar estos desafíos, ¿no? Y aquí es tu decisión también, ¿no? Claro. Tú sabes lo que Dios te dice, viene el momento de crisis, viene la prueba, ¿qué vas a hacer? O si no lo hago, lo que me están diciendo, tal vez, no sé, vas a perder la materia, el examen, como muchos universitarios tienen, ¿no? En la cuestión, por ejemplo, del sábado. La Biblia nos dice que los 10 mandamientos, el sábado es el día de Dios y no es para hacer otra cosa, sino que dedicarlo completamente a Dios. Y el mundo laboral y estudiantil es hasta el sábado. ¿Y ahora ahí qué hacemos? Bueno, con mucha oración, con mucha fe, poder decidir ser fiel a Dios, ser fiel a los principios bíblicos y poder avanzar. Totalmente. Y es una decisión a veces difícil de tomar, ¿no? Hay muchas experiencias, pastor, en relación a este tema donde el joven entra, ¿no? En esa, no sé si es indecisión, ¿no? En ese dilema de decir, bueno, ¿a quién voy a obedecer, no? Por una parte está la profesión, por otra parte está el sueño que uno tiene, pero lo más importante, ¿no? Es obedecer a Dios. Ahora, tú mencionabas un poco acerca de la oración. Esto también es importante, forma parte de la vida espiritual del cristiano, del joven. Por supuesto que sí. Nosotros hoy no lo podemos ver a Jesús. Y yo decía hace un momento, cuando leemos la Biblia es un encuentro con Dios, es recibir el poder que Él tiene para nosotros. La Biblia tiene mucho poder. Y ahora, ¿cómo yo puedo recibir ese poder? Hay una diferencia cuando nosotros hacemos una lectura de un libro cualquier, normal, ¿no? Y lo hacemos para conocer, saber alguna cosa, tener una información. Y la Biblia no puede ser leída de esa forma. Tenemos que ir a Dios pensando de que estoy escuchándolo a Jesús, estoy escuchándolo a Dios que me está hablando. Y entonces la oración aquí es la clave. La oración es el medio por el cual nosotros le hablamos a Dios. Él nos habla y nosotros le hablamos. Entonces es una relación. Empezamos a todos los días entonces estar en contacto con Dios a través de la Biblia y a través de la oración. ¿Qué nos dice Él y qué le decimos nosotros? Y entonces ahí todas las verdades, los principios bíblicos, el poder que tiene la Biblia con la oración y con la fe, obviamente, entra en nuestra vida para poder enfrentar el día a día. Es una comunicación bidireccional, ¿no? Y como tú decías, y rescato algo importante, que estamos hablando de una comunicación personal, ¿no? Todo lo que uno hace de manera personal es incluso hasta más íntimo y demás. Ahora, Pastor Samuel, al inicio, Rebeca presentó un mito o una realidad que la vamos a responder en este momento y es, la lectura de la Biblia, Pastor, es aburrida. Estamos hablando de una lectura solamente para las personas mayores, personas adultas, porque de hecho cuando uno ve ahí la Biblia, no es un libro grueso, tú la trajiste acá, parece aburrido, ¿no? Puras letras y demás. ¿Es un mito? ¿Es una realidad que sea aburrida, que sea solamente para adultos, personas mayores? Totalmente un mito, ¿no? ¿Por qué? Nosotros recordamos cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, le dice a Moisés, amigo, los padres son los encargados de repetirle a la nueva generación, a tus hijos, repíteles cuando se levanten, lees con ellos estas palabras de la ley que se refería a la Biblia que ellos tenían en ese momento, los primeros 5 libros. Anótalas en las paredes, en las puertas, cuando vayan por el camino, repitan, recuerden. ¿Por qué?
un niño, un adolescente, un joven, como dije, la primera cosa, ¿no? Está en desarrollo, está buscando la madurez, no sabe todavía cómo enfrentar la vida. Y la palabra de Dios nos dice exactamente cómo podemos enfrentar esta vida. Entonces, toda persona necesita, un adulto necesita, y un joven mucho más, un adolescente mucho más, poder conocer qué es lo que quiere Dios, qué planes maravillosos Dios tiene para él, si se mantiene firme, con una fe fuerte, del lado que Él quiere que permanezca. Excelente, muchas gracias, Pastor Samuel. Nosotros vamos a irnos a una pausa, pero en el siguiente segmento me gustaría que te vayas preparando un poco para ayudarnos a entender qué estrategias los jóvenes pueden utilizar para tener una lectura más agradable, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir a una brevísima pausa. Luego de estos consejos que tendremos acá en Nuevo Tiempo, estaremos volviendo junto al Pastor Samuel, junto a Rebeca, junto a Priscila, para responder esta y otras preguntas. Nos vamos a esta brevísima pausa y en instantes retornamos con más. Hoy en Destaques. Abraham fue probado y él decidió sacrificar. Y en lo personal entra un sentimiento, no, yo estaré dispuesta, Señor, estaré haciendo bien. Que no hay motivación incluso para nada, ¿no? Y a veces el joven también lo último que está pensando es buscar a Dios, ¿no? Está pensando en otras cosas, en diversión. Regresamos con tu programa Destaques. Hoy nosotros estamos hablando en nuestro segmento de Biblia sobre los desafíos que un joven cristiano tiene para precisamente leer la Biblia, que le guste la lectura de la Biblia. Y bueno, hoy nos acompaña el pastor Samuel Parada. Él tiene una maestría en liderazgo. Está también con nosotros Rebeca, Priscila, abordando este tema importante. Nosotros mencionamos en el anterior segmento, chicas, acerca de lo importante que es estudiar este libro, ¿no? Que es precisamente la Biblia. Me encantan las temáticas espirituales porque es de mucho beneficio para nosotros y al escucharlos conversar me quedaba pensando yo, sí es cierto, tiene muchos beneficios, pero cuán difícil es realmente llegar a leer la Biblia todos los días como se debería, profundizar, ¿cierto? Es bastante complicado. Exactamente, y más con el estilo de vida que actualmente llevan los jóvenes, que es rápido, quieren todo para ayer. Incluso yo siento que las mismas redes sociales, cuando las utilizamos, nos enseñan que todo dura un minuto, todo es rápido, todo es momentáneo, todo es pasajero. Sí. Y, pastor, quedamos con una pregunta al aire cuando volvimos, ¿no es así, Samuel? Exactamente, nosotros, pastor, hablábamos un poco acerca de las estrategias para que los jóvenes puedan incluso ver el libro, este libro, la Biblia, como algo más atrayente. ¿Existen estrategias para que los jóvenes puedan leer más su Biblia? Claro, claro que sí. En este mundo tan digital de redes sociales y demás, tenemos muchos materiales, ¿no? Para empezar, vamos por ahí. Tenemos la Biblia en audio, tenemos comentarios de la Biblia, tenemos materiales para que podamos subrayar, escribir, colocar pensamientos, hacer ahí dibujos si usted quiere, ¿no? Entonces hay diversos materiales, solamente que la persona tenga un interés para poder ver, a ver, ¿qué me gusta? ¿Qué quieres? ¿No te gusta escuchar? A veces tú puedes decir, quizás estás apurado y demás, pero puedes ir escuchando también ahí ya un poco más, que muchas veces eso hago yo. Por ejemplo, mi perro me despierta a las 5 de la mañana para salir. El despertador de la casa. Y ya salimos entonces y yo aprovecho ahí para ir caminando, no hay nadie en la calle, escuchando ahí bastantes cosas que me ayudan a poder compartir muchos mensajes para incluso las redes sociales, ¿no? Entonces, hay mucho material que podemos nosotros ver, incluso en las redes sociales, ¿no? Pero siempre será lo mejor quizás ir a la Biblia física, ¿no? Ya decíamos anteriormente, quizás dedicar un tiempo en la mañana, donde es el tiempo donde no hay distracción, donde la mente está más dispuesta. Entonces significa levantarse un poquito más temprano y para eso la organización, ¿no? Poder poner ahí una importancia en lo que tú quieres estudiar realmente, ver en la Biblia y vamos para adelante, ¿no? Entonces, como digo, hay muchas dinámicas para poder estudiar la Biblia. ¿Te gusta escribir? Entonces, un cuaderno para poder escribir. ¿Te gusta escuchar? Vamos a escuchar un poco más. ¿Quieres ver videos?
hay videos que te explican bastante y necesitas un tiempito ahí para poder hacer todo esto. Tenemos ntplay.com donde están todos los programas de Nuevo Tiempo, hay programas especiales de la Biblia, tenemos Feliz 7 Play, que también es un aplicativo que tiene la Iglesia Adventista, donde ahí hay mucho material que te va a ayudar a entender mejor la Biblia, ¿no? Algo más dinámico y demás, porque a veces, y no sé si a ustedes les ocurre, que cuando uno está empezando ahí a leer la Biblia, de repente se nos viene un capítulo un poco más largo, ¿no? Y a veces es un poco tedioso. ¿Cómo hacerlo más atrayente? Se hace ¿no? complicado. O a veces quizás estás leyendo y no entiendes, ¿no? También, Entonces ahí, sí. no leo la Biblia porque no entiendo, pastor, y demás, y ahí se torna aburrido, ahí el mito se vuelve realidad. No, la Biblia es aburrida y no la entiendo. Entonces, hay materiales que nos ayudan a poder entender la Biblia, como por ejemplo tenemos la guía de estudio de la Biblia, tenemos estudios bíblicos, Nuevo Tiempo tiene muchos estudios bíblicos con preguntas, respuestas, comentarios que te van explicando. Entonces, hay bastante material para poder hacer esto que sea realmente dinámico y que pueda ser atractivo y no simplemente una lectura aburrida que a veces hacemos por cumplir y no entendemos nada de lo que leemos. Totalmente. Pero sucede que a veces, pastor, como jóvenes, estamos leyendo y justo viene un capítulo de la prueba de la fe, ¿no? De Abraham, y nos asustamos. No sé si les ha pasado a Sam y a Prisi, dice, Abraham fue probado y él decidió sacrificar. Y en lo personal entra un sentimiento, no, yo estaré dispuesta, Señor, a estar haciendo bien. ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas de la Biblia en nuestra vida, pastor? Así de manera directa. Bueno, realmente no es fácil, como decíamos hace un momento, todo el mundo está yendo en una dirección, la Biblia nos dice cuál es el camino que debemos seguir y el cristiano, el joven cristiano que quiere conocer a Dios, que quiere seguir a Jesús, se encuentra con muchas cosas, ¿no? Entonces ahí, en primer lugar, el poder conocer realmente el por qué Dios me pide esto, ¿no? El poder entender la Biblia, el por qué significa esto. No es solamente algo, un capricho de Dios, sino que hay muchas cosas que están por detrás. Estamos en medio de una guerra entre el bien y el mal, lo sabemos muy bien. Entonces, eso va a definir cada decisión que hacemos, cada cosa que nosotros decidimos, va a definir a quién realmente vamos a seguir, ¿no? Entonces, cada pequeña batalla, cada pequeña cosa va a ir acumulándose y va a definir realmente a quién nosotros servimos, ¿no? Josué le dijo al pueblo de Israel, no escojan ahora, ustedes escojan. ¿A quién van a seguir? ¿O a Dios o a los dioses que siguieron sus padres? Pero yo y mi casa vamos a seguir a Dios. Y entonces ese es un punto importante, la decisión personal, ¿no? Poder comprender por qué Dios me pide eso. Es difícil, sí, tener la decisión y saber de que Dios te va a ayudar a poder enfrentar cualquier circunstancia, cualquier resultado negativo quizás de la decisión de ser fiel. Porque a veces puede ser así. ¿Cuántos jóvenes a veces yo encuentro que dicen, pastor, no puedo salir de la universidad porque mis materias son los sábados y yo soy fiel? Y estoy y sigo y permanezco y voy a seguir siendo fiel, ¿no? Y entonces hay muchos milagros que ocurren también cuando uno es fiel. Dios abre las puertas para que podamos ser fiel a Él. Y para generar esa confianza, me parece que hay que generar también una consecuencia en el estudio, ¿cierto, Brice? Claro. Una consecuencia de poder leer. Exactamente, ¿no? Correcto. Y ahí tal vez está lo más complicado, ¿no? El de ser, por una parte, consecuentes, ¿no? Y dar la lectura todos los días y demás. Yo estaba aquí revisando, porque tengo el aplicativo de la Biblia. Yo sé que también ustedes lo tienen, Sí, tal vez sí, ahí nuestros amigos deben tener el aplicativo de la Sí, Biblia. sí. Y ahí te dan algunos consejos prácticos y demás. Pero, pastor, yo quería preguntarte, ¿el lenguaje influye un poco en este sentido? Porque nosotros encontramos, no sé, un lenguaje tal vez un poco más antiguo, ¿no? Este de acá, por ejemplo, es un lenguaje más antiguo, pero yo tengo acá en mi celular que te da incluso hasta opciones para que tú puedas escoger un lenguaje, no sé, hasta más juvenil, puede ser, más actual. ¿Eso lenguaje influye? actual. Sin duda que sí, ¿no? A veces esa versión del idioma que tenemos, ¿no? No se hace comprensible muchas veces. Entonces tenemos, como ya dijiste, muchas opciones para poder ver incluso ahí, ¿no? De las traducciones, ¿no? Que ya está un poquito más comentada, con un lenguaje más actual y puede ser que sea más fácil la comprensión, ¿no? Exactamente. Yo me acordaba, ¿no? de esos lenguajes, fuisteis, recogisteis, ¿no? Y a veces uno cuando lee la Biblia le parece un poco, no, pero este es un libro antiguo, ¿no? Pero Claro. sí existen lenguajes actuales, traducciones actuales que nos ayudan a entender
más la Biblia, ¿no? Claro, y hablando de eso, pastor, para hacer la Biblia, llamémosla más atrayente a los jóvenes o a las personas que quizás quieren comenzar el estudio de la Biblia, ¿por dónde tendríamos que comenzar? Alguna vez escuché que es bueno comenzar por los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, para conocer la vida de Jesús, porque hay libros, por ejemplo, Números, que una persona que lo lee quizás al principio no le O entienda. Apocalipsis, O ¿no? profecía, Daniel, por Apocalipsis. ejemplo. ¿Qué consejos prácticos le podemos dar a nuestros amigos que quieren comenzar a estudiar la Biblia, pero no saben cómo ni por dónde? Nosotros en la iglesia adventista tenemos planes, ¿no? Y todo el mundo cristiano también, ¿no? El año bíblico, por ejemplo, ¿no? Leer la Biblia en un año, ¿no? Y vamos leyendo 3, 4 capítulos y ya ese año bíblico está organizado para poder leer la Biblia en una forma cronológica. Más En o un menos, periodo ¿no? de tiempo también, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero porque lee un poquito aquí, un poquito allá y va así, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa lectura y demás? Bueno, es para poder tener una comprensión cronológica de lo que pasó en la Biblia. Tenemos otro plan que se llama Arraigados por su palabra, por ejemplo, que es un capítulo de la Biblia por día y que es desde el Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, ¿no? Ahí finalizando Apocalipsis. Entonces, cada día, lo que toca. Y a veces no entienden, ¿no? Entonces, lo que dice Priscila es cierto. Leer los evangelios, por ejemplo, leer la vida de Jesús, que es más historia, ¿no? Y realmente el principal objetivo de la Biblia es ese, revelar a Jesús. La Biblia es la revelación más especial de Jesús. Entonces, ir directamente allí y poder leer qué es lo que Él hizo en esta tierra, por qué lo hizo, cómo lo hizo, está en una parte ahí de los evangelios histórica, ¿no? Y muy fácil de poder comprender. Entonces, es una opción muy buena. La poesía de Salmos, por ejemplo, también puede ser algo interesante para muchos que tienen consejos así muy reales, ¿no? Situaciones que pasó David, Salomón y otros salmistas, y son consejos claros ahí, poéticos, pero muy lindos, ¿no? Ahora, hablemos un poco, pastor, acerca de la motivación, ¿no? Yo sé que tal vez en algún momento uno se emociona, especialmente cuando empieza Cuando el año, ¿no? comenzamos, Cuando ¿no? comenzamos el Decimos, año. este año lo voy a Este es mi hacer. año, no voy a empezar a estudiar la Biblia y demás. Pero no sé, se va enero, febrero, ya estamos ahí por el mes de junio y uno dice, ya no encuentro esa motivación, ya no me da ganas de leer la Biblia y demás. ¿Qué podemos hacer nosotros, pastor, cuando un joven o cuando una persona atraviesa por esa desmotivación para ir a estudiar la Biblia? Y ocurre mucho. Y a veces ocurre también que yo quizá puedo leer la Biblia todos los días, pero ya se hizo algo rutinario y no encuentro quizás ese alimento espiritual, no encuentro una alegría, y leo y hago solamente por cumplir. Puede ser otro extremo, se hace algo rutinario y perdemos una sensibilidad espiritual. Bueno, el objetivo de todo esto es poder tener este hábito espiritual de poder leer la Biblia todos los días y también hablar con Dios todos los días a través de la oración. Y ahora, tanta cosa que ocurre, tal vez pueden ser problemas, dificultades, cosas que van pasando, que no hay motivación incluso para nada, ¿no? Y a veces el joven también lo último que está pensando es buscar a Dios, ¿no? Está pensando en otras cosas, en diversión, no sé, los amigos, aprovechar de todo, y lo último que piensa es en Dios. Entonces, justamente eso debería ser la motivación, ¿no? Saber de que tal vez estoy desconectado de la fuente principal para esta vida, debiera ser una motivación. Y aunque no tengas motivación, que tú vayas, aunque sea 2 minutos, a poder escuchar o leer alguna cosa, poco a poco va a ir creciendo esa motivación, ¿no? Y vas a ir viendo los resultados, poco a poco, ¿no? Otra parte que decíamos es la organización, ¿no? Tal vez no tienes motivación porque duermes tarde, estás cansado, estás agotado y entonces realmente no hay motivación. Entonces organizarse para dejar un poco el celular, la televisión y en las últimas horas de la noche antes de acostarse, que eso nos afecta mucho, el sueño incluso, el descanso, y poder acostarse un poco más temprano para dedicar unos pocos minutos y pensar, ¿no? O sea, ¿a quién estoy siguiendo, no? ¿Qué es lo que me va a ayudar a enfrentar los desafíos de esta vida, ¿no? ¿Quién me va a ayudar? Es Dios que puede ayudarte, que puede hacerte, entonces ahí va a ir poco a poco dándote esa motivación para hacer las cosas. Exacto. Y el círculo de amigos, pastor, también influye. Yo aquí estoy con Sammy, con Prisi, cantamos, oramos, leemos, pero ¿qué pasaría si yo tengo un círculo de amigos que no hace eso? Influye.
Claro, claro que sí influye. Los jóvenes siguen a sus amigos, ¿no? Es Eso la época, la etapa, ¿no? es así, ¿no? Entonces, claro, podemos tener amigos de todos lados, es bueno, pero ahí entonces el joven tiene que saber muy bien, ¿no? A quién va a seguir, ¿no? Qué influencia están teniendo esos amigos sobre la persona, ¿no? Sobre uno, y entonces poder decidir tal vez cortar algunas cosas, ¿no? Claro, Excelente. sí. Y bueno, ustedes mencionaban, y ya que estamos hablando acerca del estudio de la Biblia, hace un momento ahí el pastor Samuel mencionaba sobre unos estudios que nosotros tenemos acá en Nuevo Tiempo. Y bueno, precisamente se trata de la revista Esperanza que nosotros tenemos acá en Nuevo Tiempo. Toda esta información y este regalo especial para ti, te la vamos a presentar ahora. Muchas gracias, chicos. Estamos acá en Destaques desarrollando un tema muy interesante y llegó el momento de ofrecerte un regalo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Sentimientos, la ciencia del existir, la guía de estudio de Esperanza, donde tú podrás descubrir ¿por qué es importante cuidar tu salud mental? Por mucho tiempo hemos pensado que solamente nuestra salud física y espiritual son importantes. Pero ¿qué hay de lo que sucede en nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos? Vamos a responder a esta y más preguntas a la luz de la Biblia. Yo quiero compartir contigo algo que menciona esta revista. Como seres humanos tenemos un cuerpo en constante transformación. Un cuerpo que siente, un cuerpo que crece, un cuerpo que se desarrolla y envejece. Por eso es importante que tú tomes en cuenta el cuidado de todos los ámbitos de tu salud. ¿Cómo puedes obtener esta revista? Ingresando al sitio web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Tú podrás tener esta revista en formato físico o en formato digital. Nosotros aprenderemos todo esto a través de la Biblia. A la luz de la Biblia responderemos si Dios se interesa por ti, si a Dios le preocupan tus sentimientos, tus emociones, tus problemas físicos, tus problemas mentales y también espirituales. Temas interesantes: la ansiedad, la depresión, los trastornos, los abusos, los traumas. Todo a la luz de la Biblia. Llegó el momento de irnos a una cortísima pausa y ya continuamos con Destaques. Hoy en Destaques. Sin duda que cuando una persona se decide, a pesar de la cultura impuesta o la tradición o la presión que hay, Dios siempre abrirá el camino, las puertas para que esa persona, ese joven, ese cristiano pueda ser fiel. Regresamos con tu programa Destaques. Estamos en el último segmento, hoy hablando acerca de un tema que tiene que ver con la Biblia, un tema dedicado para los jóvenes, para toda la familia. Son los desafíos de un joven cristiano para leer la palabra de Dios. Todos los días tenemos diferentes desafíos. Y bueno, hoy nos acompaña el pastor Samuel Parada. Él es líder también de los jóvenes acá en toda Bolivia. Estamos también junto a Rebeca, junto a Priscila, abordando este tema importante. Y dejamos ahí muchas preguntas al respecto, ¿verdad? Sí, cierto, cierto. Muchas preguntas que seguramente a nuestros amigos que están viendo en este momento también se les está ocurriendo. Y se me hace que podemos encontrar diferentes formas de leer la Biblia, ¿cierto, pastor? Pero alguna manera creativa, pastor, donde los jóvenes digan, no, esta de verdad me funciona a mí. ¿Usted tiene algunas opciones de formas creativas que podemos incluir la lectura de la Biblia? Ok, creativa. Bueno, yo soy el menos creativo, pero yo siempre le digo a los líderes con los que trabajamos, con los niños especialmente, hay que pensar cómo ser creativo y demás. Nosotros tenemos, por ejemplo, una guía de estudio de la Biblia para jóvenes, trimestralmente sale, ¿no? Y tiene bastantes opciones, ¿no? Hay un día donde hay textos de la Biblia acerca de un tema semanal, ¿no? Hay otra opción donde hay espacio para poder comentar el texto base de la semana. Hay otra opción para poder subrayar los comentarios que están en el mismo estudio. Entonces, hay diferentes formas de poder estudiar, ¿no? Entonces, depende de cada uno qué es lo que más le gusta hacer, ¿no? Qué es lo que más ahí está, ¿no? Entonces, se me ocurre seguir al pie de la letra, ¿no? Lo que le pide, los desafíos para poder hacer, por ejemplo, que están para cada día, y es una guía, como digo, para estudiar un tema semanal. Cada día
un tema específico, ¿no? Entonces, es algo que nos ayuda mucho, 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 ¿no? Algo que yo practico también, por ejemplo, es leer la Biblia y poder ver un video de alguien que comenta justamente el capítulo leído de una manera creativa incluso, ¿no? Con dibujos, con formas, y el video ya está hecho, ya está ahí. Solamente decir y buscar y poder encontrar allí. Y a propósito, yo quiero invitar ahí a todos nuestros amigos que están viendo el programa y que quieren saber todas estas estrategias que mencionaba acá el pastor, a que asistan a una iglesia adventista ingresando al sitio que aparece ahora mismo en tu pantalla, que es encuentroeniglesia.com. Tú podrás encontrar la iglesia adventista más cercana ahí a tu domicilio. Tú vas ahí a la iglesia el día sábado, dices que vienes de parte de Nuevo Tiempo, te vas a ser bien recibido y vas a aprender a estudiar la Biblia con diferentes maneras. Y de hecho, pastor, la comunidad cristiana influye también para que nosotros podamos estudiar de una mejor manera la Biblia. Sabemos que en la iglesia adventista hay diferentes programas y demás, están los grupos pequeños, usted mencionaba el Club de Conquistadores. ¿Influye esto? Muchísimo, muchísimo. Tenemos que recordar la primera cosa que decíamos, ¿no? Este mundo va en contra, y la segunda cosa, los jóvenes, la nueva generación está en desarrollo, necesita madurez, necesita aprender muchas cosas, y ahí se hace necesario que, en primer lugar, la familia pueda apoyar. Y ahora una pregunta puede ser, pero ¿y qué hacemos? Yo soy joven, soy el único cristiano en mi casa, mi familia no quiere saber de nada, ¿y qué hago? Entonces ahí viene la segunda comunidad, que es la iglesia, que es, decíamos hace rato, con la gente que te rodeas, tal vez gente que no tiene ningún interés en la Biblia, en Dios, pero la iglesia, estamos luchando todos con el mismo objetivo: poder conocer más a Dios, poder conocer más la Biblia, hacer esto práctico en nuestra vida. Entonces, asistir a los cultos semanales que tenemos en la iglesia, asistir a los programas especiales que tenemos. Hay muchos programas para jóvenes también, ¿no? Tú decías ya, el grupo pequeño en las casas, una vez a la semana, aparte de los programas en la iglesia, el grupo pequeño ahí con los amigos para poder tener un estudio breve pero muy especial de la Biblia, donde podemos compartir los problemas, las dificultades, orar por los amigos. Es algo que va a ayudar muchísimo. Es algo que sin duda va a marcar una diferencia muy, muy grande, pertenecer a una comunidad que cree también en los mismos principios y que están ahí para poder apoyarse, poder apoyar. Importante. Pastor, cuando hablamos de jóvenes, tenemos que hablar de presión, tenemos que hablar de influencia. ¿Qué pasa o qué podemos hacer? ¿Cómo podemos equilibrar nuestra vida con las influencias culturales? ¿Cómo un joven cristiano puede equilibrar su vida con las influencias culturales de un mundo secular en el que vivimos? Realmente es difícil, ¿no? Es bastante complicado. Ya decíamos, los amigos, la universidad, el trabajo, a veces mismo la familia, ¿no? Por las tradiciones que en cada cultura hay, ¿no? A veces se hace complicado. Entonces, yo diría una primera cosa, que con mucho tacto, con mucho cariño, ese joven o esa persona pueda explicar sus creencias, ¿no? Pueda darse a entender, ¿no? Miren, está bien, amigos, ustedes, está bien todo eso, respeto mucho, pero yo creo en esto que dice la Biblia, creo en Dios, y yo pediría que puedan respetarme, ¿no? Yo he visto muchos jóvenes que tienen problemas con la familia, ¿no? Porque no aceptan a veces, ¿no? No, nuestra cultura es esta, nuestras tradiciones son estas, nuestra religión cultural o tradicional es esta, y entonces tienes que seguir, tienes que continuar. Entonces ahí ese joven, ese cristiano, tiene que realmente tener el amor de Jesús en su corazón para poder tratar y poder darse a entender. Y la segunda cosa es que, sin duda, que cuando una persona se decide, a pesar de la cultura impuesta o la tradición o la presión que hay, Dios siempre abrirá el camino, las puertas, para que esa persona, ese joven, ese cristiano pueda ser fiel a los principios. Excelente. Aprender entonces a convivir con el entorno, pero marcando nuestra identidad, pastor. Importante tener la identidad marcada, porque ¿cómo creamos la identidad? Con el estudio de la Biblia también, ¿cierto? Es algo importante. Y de hecho, ¿no? Este es un tema, creo que importante, porque cuando nosotros hablamos de jóvenes, estamos hablando de identidad, ¿no? Y hay muchos jóvenes que tienen diferente tipo de identidad, o se sienten identificados con diferentes creencias, o tal vez no saben cuál es su identidad, están buscando a ver qué le gusta, qué está experimentando, y entonces no sabe. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y en ese sentido es importante. Ahora, pastor, ¿realmente la lectura de la Biblia crea un impacto en nuestra vida?
es como leer cualquier otro libro, tiene algo de diferente, puede cambiar vidas. Se escuchan muchas historias, ¿no?, al respecto, pero ¿es una realidad? Totalmente. Es una realidad tremenda. La misma Biblia dice que tiene la Biblia el poder, que es como una espada para cortar, para despedazar, para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, hemos visto tantos ejemplos de vida en lo que una persona es transformada, es cambiada cuando se encuentra con una verdad, cuando conoce ahí la verdad de Dios, ¿no?, los principios, y hace un giro de 180 grados y cambia totalmente, ¿no? Pero vamos a algo más así actual. Hay un estudio que hicieron, una universidad creo que es de Israel, hizo en Estados Unidos acerca del impacto que tiene el estudio de la Biblia en una persona. Y hicieron ahí con unos 40.000 estudiantes de la Biblia, ¿no?, y personas que no estudiaban también, ¿no? Hicieron una comparación. Aquella persona que leía la Biblia por lo menos 3 veces a la semana, estudiaba la Biblia por lo menos 3 veces a la semana, ¿no? Y los resultados fueron muy, muy grandes, ¿no? Con las personas que no tenían este hábito, decía, ¿no?, que tenían menos probabilidad de tener crisis de ansiedad, depresión. Los casados tenían menos probabilidad de engañar a la esposa, al esposo. Esa persona que lee la Biblia todos los días tenía, no sé, no recuerdo los porcentajes exactamente, pero tenía muchísimo menos probabilidad de cometer un suicidio, por ejemplo, con una persona que sí. Entonces, es algo muy, muy real, muy fuerte, muy, muy importante, y que tiene resultados, impactos, beneficios muy grandes en nuestra vida. Nos da esperanza, nos da la comprensión de por qué a veces ocurren tantas cosas terribles, ¿no? Y que somos ahí parte de algo mucho mayor, ¿no?, que es Dios, y Dios está peleando por nosotros en esta lucha entre el bien y el mal. Pastor, cuando hablamos de lectura, ¿es lo mismo leer la Biblia que leer algún otro material cristiano? ¿Tiene el mismo impacto o cuál es la diferencia? Bueno, realmente los materiales que tenemos cristianos, cristocéntricos, hablan de la Biblia y tienen también una influencia, tienen también, ¿no? Pero nunca será igual, ¿no? Nunca será igual que poder leer de la fuente directa, porque ese que escribió, ese autor, leyó, encontró algo y está comentando algo al respecto de la Biblia, ¿no? Y ahí pueden haber muchas maneras o muchos estilos de los autores, ¿no? Pero cuando yo voy aquí a escuchar directamente a Dios, a Jesús que me está hablando, y le pido que me ayude a entender y poner esto en práctica, es algo diferente. Entonces, yo los motivo a que puedan hacer las dos cosas. Excelente, pastor. Muchas gracias por todos estos consejos prácticos, ¿no?, que nos ayudan un poquito Nos sirven de mucho. a poder estudiar más la Biblia. Yo sé que nosotros desde pequeños hemos estado ahí en la iglesia, tenemos ahí un versículo de memoria, y eso ha sido precisamente por la lectura de la Biblia, ¿no?, de manera repetitiva y demás, como nosotros mencionamos en el anterior segmento, ¿no?, que era un mandato de Dios de enseñar a los padres a los hijos y las generaciones tras generaciones. Qué importante es todo esto. Amigos, nosotros ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero tenemos una información valiosa para ti en este momento. ¿Qué te parece el escenario? ¿Qué te parecen los presentadores, el invitado? Es algo muy bonito, ¿verdad? Todo esto es gracias a Los Ángeles de Esperanza, y toda esta información la tendrás ahora. Muchas gracias, chicos. Llegó un momento muy especial y yo quiero aprovechar para saludar a un grupo muy, muy especial. Yo quiero saludar a nuestros amigos, a quienes forman parte de la familia Nuevo Tiempo, a Los Ángeles de Esperanza. La nueva temporada de Destaques, todo el trabajo de Nuevo Tiempo es gracias a ti. Y aprovechar también este espacio para hacerte una invitación. Conviértete en un ángel de esperanza. ¿Cómo? Ingresando al sitio web ángeles.nuevotiempo.org. Entérate de todas las novedades, todo el trabajo que Nuevo Tiempo está haciendo pensado en ti. El trabajo de televisión, de radio, de escuela bíblica, a través de las redes sociales. Todas las guías de estudio que nosotros ofrecemos, la revista Esperanza para ti, es gracias al trabajo de nuestros ángeles de esperanza. En este momento tú puedes tomar tu celular, ingresar en tu computador en este sitio, ángeles.nuevotiempo.org, y convertirte en un ángel de esperanza, unir tus manos con las nuestras y aportar en esta noble causa de poder llevar a muchas más personas el mensaje. Llegó el momento de continuar con este programa, pero no olvides unirte a este proyecto, Ángeles de Esperanza,
ángeles.nuevotiempo.org. Continuamos con tu programa Destaques. Muchas gracias por toda esa información valiosa. Nosotros ya estamos terminando con nuestro programa, pero vamos a los 3 consejos del día de hoy sobre este tema importante que tiene que ver con los desafíos de un joven cristiano para estudiar la Biblia. Yo quiero dejarte 3 consejos y en primer lugar, sabes, debemos reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de poder alimentarnos de la palabra de Él. ¿Y por qué todo esto? La misma Biblia dice que la palabra, la verdad es la Biblia. Y la verdad de Jesús, a través de ella conocemos a Jesús y necesitamos de esta palabra para poder enfrentar el día a día. Entonces, esta necesidad, reconocerla nos va a ayudar a ir a ella. En segundo lugar, el poder decidir y poder escoger cuál va a ser ahí el método que tú vas a hacer para poder estudiar la Biblia y poder aprender de ella, recibir las lecciones de Dios para esta vida y poder enfrentarla de la mejor manera. Y la tercera cosa, necesitamos organización, especialmente los jóvenes que a veces estamos de un lado a otro en muchas cosas y lo menos a veces que tenemos es organización. Bueno, necesitamos organizarnos para dedicar un tiempo especial todos los días, a la primera hora del día es el mejor horario para poder hacerlo con esa estrategia que tú has tomado y también participando de tu comunidad de fe. Los amigos que te ayudan a poder ir a Jesús, estar con Él, sin duda que van a hacer una diferencia muy grande en tu vida, en el desafío de poder estudiar la Biblia todos los días y poder ponerla en práctica delante de los desafíos que tenemos día a día. Muchas gracias, pastor, por esos 3 consejos. Espero que lo tomes en cuenta. Yo quiero invitarte a que nos sigas en Instagram y que puedas compartir estos consejos a todos tus amigos que tal vez encuentran un poco difícil el hecho de estudiar la Biblia. Tú nos encuentras como Destaques. Nosotros ya nos vamos despidiendo el día de hoy, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por estar, Rebeca, Priscila. Hemos aprendido bastante, ¿verdad? Así es, así es. Y yo me quedo con una parte que dijo el pastor que me gustó mucho. No hay manera de que tú comiences a estudiar la Biblia y no quieras estudiar más. Entonces, el primer paso para todos nuestros amigos es querer estudiar, querer aprender. Y Dios va a poner esa semillita en tu corazón para que vaya creciendo ese deseo cada vez más. Totalmente. Creo que todos nos vamos a empezar a organizar de ahora en adelante para poder tener un estudio profundo, dinámico, creativo y así lograr conocer más de la palabra de Dios. Exacto. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias aquí en a ustedes, queridos amigos, por este tiempo y estamos ahí juntos. Así es. Y bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo. Con nosotros será hasta un siguiente programa. Espero que Dios te bendiga. Chao, chao.